Luchamos en las aullas, luchamos en la calle, con libros y pancartas. No hay quien nos calle, ni ratios abusivas, ni falta de recursos. Usted haga la cara, no vende sus discursos. Esto es Usteando, la voz que no se esconde, el grito de la pública que siempre te responde. Usted en pie, la escuela no se vende. Hola, hola. Empezamos el año saludando a nuestros oyentes desde nuestro cuarto programa de Paradigma Radio. 3 meses ya en las ondas con Usteando, que como sabéis, salimos una vez al mes en el 90.2, el primer viernes de cada mes de 8 a 9 de la mañana. Tempranito para empezar bien el día. Desde el estudio Adri Velarde estamos a los micros Rafa Reyes y Ana Ferrando, delegados sindicales de Ustea. Y saludamos también a nuestros realizadores técnicos, que son los que hacen que podamos hacer el programa. Rafa, ¿estás preparado para comenzar el año Usteando? Preparadísimo y con energía renovada después de las vacaciones. Comenzamos directamente con la dedicatoria del programa. Hoy empezamos el año y el segundo trimestre. Queremos enviar una dedicatoria muy especial a los verdaderos protagonistas de nuestro sistema educativo, quienes llenan los pasillos, las aulas y los patios de vida, nuestro alumnado de todas las etapas educativas. Di que sí, a vosotros y vosotras, que empezáis dando vuestros primeros trazos en infantil, a quienes en primaria descubrís que el mundo está lleno de preguntas maravillosas, a los y las adolescentes de secundaria y bachillerato, que os reveláis, pensáis, dudáis y reconstruís una y otra vez vuestra forma de mirar, a quienes en la formación profesional convertís el aprendizaje en acción, en oficio, en futuro. Y no podemos olvidar a quienes no pudieron estudiar cuando tocaba y hoy en la educación permanente demuestran que las ganas de aprender no caducan. Esta dedicatoria es para vosotras y vosotras. Porque construís pensamiento y sois parte activa de la sociedad que estamos creando, en un mundo que a veces os pide que corráis sin saber a dónde, que seáis perfectos, eficientes, productivos. Hoy queremos recordaros algo importante. Vuestro valor no está en las notas, sino en la mirada crítica que cultiváis, no en repetir respuestas, sino en atreveros a formular nuevas preguntas. Sois la generación que aprende de forma diferente, que entiende que el conocimiento se comparte, que la empatía también es una herramienta de trabajo y que la justicia social no es un tema de libro, sino una tarea diaria. Gracias por enseñarnos cada día que la educación no es una meta, sino un camino colectivo. Desde aquí, desde estas ondas que nos conectan sin cables ni fronteras, os mandamos un abrazo inmenso y un mensaje claro. Seguid pensando, seguid soñando, seguid cuestionando, porque el mundo necesita justamente eso, mentes despiertas como las vuestras. Y aquí empieza Usteando. Y ahora, queridísima audiencia, llega nuestro aplauso irónico. Esa sección en la que aplaudimos fuerte, aunque sea para espantar el calor que hacen las aulas. Nuestro aplauso irónico de hoy va con todo nuestro cariño al personal responsable de la climatización en los centros educativos. La verdad es que hoy traemos un tema calentito, literalmente. Los sistemas de climatización en los centros educativos, en especial ese plan de mejora del confort térmico de la Junta. Resumiendo un poco, se ha dado dinero a los centros para que los equipos directivos gestionen cómo mejorar la climatización. Y esto presentado como si hubiese llegado la revolución fresca del siglo. Y luego llega la realidad. Profesores sudando, alumnado pegado a las mesas como si fueran posis y esa sensación de humedad que en Córdoba no refresca, solo te recuerda que no estás en la playa. Y eso cuando funciona, porque en muchos centros el sistema solo enfría media planta o las instalaciones eléctricas que tienen más años que los lápices estos con tablas de multiplicar dicen hasta aquí hemos llegado. Y no olvidemos el agua que tragan estas máquinas, que como haya sequía, que suele haberla, de sostenibles tienen lo justo. También hay que añadir el riesgo de legionelosis y el mantenimiento no es exquisito. ¿Y quién carga con esa responsabilidad? Pues los equipos directivos, claro, como si no tuviesen ya bastantes funciones. Como resultado, edificios que siguen siendo auténticos hornos industriales en mayo, junio y septiembre. Y alumnado
que como área transversal tienen la supervivencia en clima subtropical. Eso sí, todo muy bio. Y por si fuera poco, la instalación es tan invasiva que después hay filtraciones, humedades. Vamos a ver, señores y señoras responsables, el confort térmico no es un lujo, no es un capricho. Es salud, es dignidad, es calidad de educación. Y después de esto, seguimos con el programa, que contenido tenemos de sobra. La trinchera de las dudas. Hoy, en la trinchera de las dudas, vamos a hablar de la reclamación para recuperar el 100% de las pagas extraordinarias, ya que ha sido un tema que ha generado muchas dudas y controversias. El proceso ha sido el siguiente. El 27 de noviembre, Ustea informó a sus afiliados y afiliadas de la apertura de un proceso de reclamación urgente para recuperar el 100% de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre desde 2021. El origen de esta reclamación viene debido a que desde hace años el profesorado está sufriendo un recorte indebido en el cálculo de las pagas extraordinarias. A pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público, otra vez, establece que las pagas extras deben equivaler a una mensualidad íntegra. La realidad es que el cobro se reduce aproximadamente un tercio de la cuantía real. La urgencia en realizar la reclamación antes del 30 de noviembre viene dada por la naturaleza de los plazos de prescripción para reclamar la paga extra de diciembre de 2021, ya que las cuantías salariales dejadas de percibir pueden ser objeto de reclamación con un límite temporal de 4 años. Por tanto, el resto de pagas extras podrían ser reclamadas más adelante. ¿Quién podría reclamar? Todo el personal docente funcionario de carrera o interino. También los compañeros y compañeras jubilados que cumplan el requisito temporal y quienes hayan prestado servicio en algún momento desde diciembre de 2021 hasta la actualidad. Como el límite son 4 años, se pueden reclamar las pagas extraordinarias completas a partir de 2021. Ustea facilitó un modelo de reclamación que debía adjuntarse a la solicitud oficial que se presentaba por ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía e iba dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Hasta aquí todo claro. Ahora vamos a explicar por qué generó tanta controversia esta reclamación. El problema vino porque hubo información de otros sindicatos que recomendaban no iniciar reclamaciones individuales, aduciendo que reclamar de forma individual podría suponer riesgos económicos, condenan costas, y eso te podía dejar fuera de futuras extensiones de efectos en el caso de que en un futuro hubiera una sentencia favorable. Curiosamente, estos sindicatos, a la vez que recomendaban no reclamar, ofrecían la posibilidad de reclamar a través de ellos. Esto es como nadar y guardar la ropa. Desde Ustea queremos dejar claro que presentar una reclamación constituye un procedimiento independiente que no obliga a la vía judicial. La solicitud simplemente inicia una vía administrativa, que no conllevará en ningún caso el pago de costas judiciales ni otros pagos económicos. De hecho, todas las organizaciones sindicales elaboraron modelos de reclamación parecidos. Vale, pero ¿cuál es la diferencia entre una reclamación administrativa y un contencioso? Os lo explicamos. Cuando seguimos una vía administrativa, nos pueden dar una respuesta desfavorable, bien por escrito o por el llamado silencio administrativo. Cuando se recibe una respuesta desfavorable y se puede seguir haciendo un recurso a la vía administrativa. Una vez que ya se agota este recurso, termina la vía administrativa, entonces es cuando hay que decidir si individualmente o a nivel colectivo se quiere seguir la vía judicial. Lo que está claro es que los derechos retributivos son derechos colectivos, por lo que desde Ustea entendemos que si se consigue una sentencia favorable en algún momento, el nuevo derecho conquistado deberá extenderse de oficio a todo el personal docente. Y desde luego, esto es por lo que va a luchar Ustea. Desde Ustea defendemos que reclamar tus derechos es lo justo. Entonces, ¿tu paga extra es justa? No, ¿verdad? Pues debería serlo. Comenzamos el micrófono de guardia. Hoy queríamos tener con nosotras en el estudio otro día más a Antonio Bueno, que como sabéis es el representante de la plataforma de AMPAs cordobesas Niños y Niñas del Sur. Los horarios no nos lo han permitido,
pero sí hemos hablado con él a través del teléfono, ya que siempre está dispuesto a atendernos. Y le hemos hecho llegar algunas preguntas. Vamos a escuchar qué nos ha contado. Hola, Antonio. Entramos ahora en un clásico cordobés, más clásico que un flamenquín. El calor en las aulas. Antonio, se ha anunciado un nuevo plan de mejora de confort térmico y la climatización en los centros. Desde la plataforma, ¿cómo valoráis este plan? ¿Es una solución realista? ¿Creéis que se queda corto? Pues este tema del confort climático es muy interesante. Lo que a priori tendría que ser una buena noticia es la dotación extraordinaria de un dinero por parte de la administración competente para cualquier cuestión, pero en este caso para la climática, que tan complicada y tan compleja es en nuestra comunidad, debería ser una buena noticia. ¿Qué ocurre? Porque tenemos más dudas que certezas. Por ejemplo, ¿es esto un dinero que se va a institucionalizar y anualmente va a estar en presupuestos y se van a dotar a los centros con él para esta finalidad? ¿O estamos hablando, por ejemplo, de un dinero de los fondos europeos que no se sabía muy bien qué hacer con él, o de un dinero electoralista de cara a la inminencia de las elecciones en junio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, bueno, trabajemos con la situación actual, ¿no? Tenemos el dinero. Bien, es un dinero finalista, correcto. ¿Qué podemos hacer con él? Hasta los propios ayuntamientos, que por cierto creemos que ha habido falta de coordinación y que esto es un anuncio de la Junta sin hablar con los ayuntamientos, porque nos consta que los mismos ayuntamientos se han sentido sorprendidos con esta historia. Y es raro además, porque aunque las administraciones deberían de tener una relación fluida y horizontal, cuando eres del mismo signo político, pues más aún, ¿no? Y nos consta que no ha sido así. La consejera habla de instalaciones de split, cuando hay muchísimos documentos de la Unión Europea, y se supone que la misma Junta de Andalucía está instalando adiabática, porque la llama bioclimatización, que dudamos, como ya hemos hablado antes, de que esto sea bioclimatización. Desaconsejan la instalación de split por su consumo y por su contaminación. Y además el ayuntamiento dice que el edificio es suyo y que no se van a ir llenando de split los colegios, cuando eso va a repercutir en un consumo para el que quizás los cuadros eléctricos del ayuntamiento, muy antiguos muchísimos de ellos, y sin pasar OCA desde hace también mucho tiempo, empezar revisiones, desde hace mucho tiempo, pues no lo podrían soportar quizás. Entonces, claro, la Junta de Andalucía dispone, y luego, como el dicho famoso, ¿no? Del hombre propone y Dios dispone. Bueno, pues algo así, ¿no? Pero claro, ha tenido incluso que haber una reunión con las direcciones de los centros. Sabemos que ha habido una del ayuntamiento con la Junta de Andalucía, y luego ha habido una a la que se han sumado las direcciones de los centros para la Junta explicarle en qué consistía el tema. Por cierto, la Junta como que decía que ya que venía un dinero, que lo que había era aceptarlo y punto. Pero realmente, repito, la familia al menos, que no somos empleadas de la Junta, tenemos una libertad que quizá el docente o la dirección de un centro puede no tener, sí levantamos la voz, porque si bien, repito, es un dinero y eso nunca sobra, tiene que venir con unas pautas, y esas pautas parecen no tenerlas claras las administraciones inmersas ahora en esta gestión. ¿Se van a convertir las direcciones en empresarios que van a contratar porque tienen que pedir 3 presupuestos en determinados casos para realización de obras, pues eso, para el fin de mejora climática? ¿Va esto a decidirlo el claustro, la misma dirección, el equipo directivo, el consejo escolar, que es quien realmente tendría que hacer este tipo de... Bueno, entendemos, porque esto es nuevo, pero tendría que hacer esta operación? ¿Quién tiene que realizar luego cualquier operación? Ya nos dice el ayuntamiento que no vale. ¿Quién va a pagar luego el mantenimiento de determinadas cuestiones que se instalen con el dinero existente este año si el año que viene no lo hay? Luego, la dotación se ha hecho en base al número de alumnado existente en el centro, pero si bien es cierto que con la bajada de natalidad y con el cierre preventivo de líneas que hace la Junta de Andalucía, siempre en la pública, no en la concertada, hay muchos colegios con muchísimas aulas vacías. Como el dinero que se está dando es proporcional al número de alumnado existente a día de hoy, eso puede hacer que se invierta lógicamente con el alumnado existente, pero puede de alguna manera cercenar, porque el cole no esté preparado, parte del cole a nivel de aulas no esté preparado para el día de mañana poder volver a asumir alumnado existente, ¿no? Y si tampoco el día de mañana va a haber un dinero para actualizar, digamos, esa mejora en otras aulas, pues nos encontraríamos con que
con que quizá este no debería ser el único criterio existente, ¿no? Además tendríamos que hablar del tamaño del colegio. No digo que no, una parte del criterio podría ser el número de alumnado existente, pero no solo el único, ¿no? Entonces, tenemos muchas dudas respecto a esta cuestión del confort climático y de, sobre todo, cómo lo va en qué va a generar, qué se va a generar en los próximos años a partir de esto, si es que realmente se va a generar algo o si estamos hablando de una gota en el océano y demás. Cierto es que para algunos colegios donde, por ejemplo, el plan de toldo del ayuntamiento no se ha podido implementar por cuestiones de licitación, aunque nosotros mostramos nuestras contrapropuestas que no fueron aceptadas en su momento, que sí podrían haber hecho que se llegara a más colegios el toldaje de esos centros. Es cierto que ahora podrán disponer, probablemente podrá ponerse toldo ajustado a las medidas del colegio y con este dinero. Es posible que esto sí pueda ocurrir en algunos centros, con lo cual ni tan mal. Pero repito, tenemos muchas dudas. Como bien dice Antonio, son muchas las dudas que surgen sobre este tema. Se supone que este plan se financia con fondos propios de la Junta de Andalucía, pero la forma en que se ha llevado a cabo genera muchas dudas. Incluso las propias direcciones de los centros se enteraron de este plan por la prensa. Muchos centros ya tenían el dinero ingresado y no sabían a qué se debía ese ingreso. No sabemos si es algo puntual este año, que se ha motivado por unas elecciones cercanas, o si se repetirá en próximos años para seguir mejorando la climatización. Desde luego, si el criterio de la adjudicación es el número de alumnado, se está dando por hecho que estos centros no aumentarán sus unidades. Y si lo hacen, pues habrá aulas seguramente sin climatizar, como dice Antonio. Además, el equipo directivo, que se busque la vida, que se encargue de gestionar la reforma, vamos, otra carga más de burocracia y de responsabilidad para los equipos directivos. Total. Y ya para cerrar, Antonio, queríamos que nos hicieras una radiografía general sobre los sistemas de climatización que conviven ahora mismo en los centros educativos. Sabemos que en Córdoba hay centros climatizados por el Ayuntamiento, otros por las AMPAs o AFAS y otros por la Junta de Andalucía. ¿Son sistemas equivalentes? ¿Funcionan igual? Y desde vuestra perspectiva, ¿qué consideras necesario para climatizar de forma efectiva los centros educativos? Tenemos también los splits que hemos mencionado y tenemos las instalaciones que está haciendo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Adiabáticas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo todo esto puede ir sumando y vamos a ver también qué se puede aportar desde lo que mencionábamos en la pregunta anterior, el tema del confort climático, y lo que es una realidad es que los veranos y los episodios de calor en Córdoba, los veranos no climatológicos, sí climatológicos, aunque no, o el meteorológico, si me permiten la expresión, se están extendiendo y estamos hablando de episodios de un calor importante desde abril hasta ya casi octubre. Entonces, bueno, al final, incluso por ejemplo en verano, que se utilizan los colegios para la escuela municipal de verano, en fin, tienen que estar en condiciones, y a lo mejor hay sistemas que funcionaron bien en su día, pero que con el cambio climático se están demostrando totalmente ineficientes. Entonces, en esa línea en la que hay que trabajar. Yo creo que las administraciones tendrían que mirarse una a otra de frente y poner encima de la mesa el tema de la climatización pues como algo vital, ¿no? Igual que también hablábamos en esta entrevista del lado opuesto, la calefacción. La calefacción, pues igual tendríamos que darle una vuelta a muchísimas de las calderas, y esto es la Junta de Andalucía, que existen en muchos colegios de Córdoba, ¿no? Que están ya totalmente obsoletas en cuanto a con filtraciones y con multitud de reparaciones. Yo creo que si bien es cierto que dan una función, tendrían que mejorarse, y probablemente hoy en día haya cosas en el mercado que harían que se optimizara el nivel de recursos de ese gasoil, obviamente por evitar filtraciones, porque seguro que hay materiales que son mucho más eficientes. Desde luego, los efectos del cambio climático son una realidad innegable. El calor en los centros de Córdoba lo sufre el alumnado durante el tercer trimestre, los niños y las niñas que van a la escuela de verano, como ha dicho Antonio, que se hace en los centros públicos, el alumnado que asiste al refuerzo estival y, como hemos podido comprobar en las últimas oposiciones, pues las personas que realizan las oposiciones. Es urgente que este tema se tome en serio de una vez y la clase política dé una respuesta responsable. Antonio, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, tu atención y disponibilidad siempre para atendernos.
Buenos días, una mañana más aquí en Movimiento, el programa en el que abordamos distintas temáticas sociales y cómo las podemos vincular, cómo las podemos meter en las aulas. Hoy tenemos una temática especial en la que usted ya también participa de manera activa, el tema del racismo, algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que lo encontramos día a día en las relaciones diarias, en muchos casos incluso en aulas y sobre todo en el ambiente que nos rodea. Hoy tenemos el placer que nos acompañe Martina y Gaby, son miembros de la Asamblea Antirracista de Córdoba. Buenos días. Hola. Buenos días. Bien, vamos a hablar un poco sobre el tema en concreto, el tema del racismo, que es lo que nos estamos encontrando de distintas perspectivas. Y luego vamos a hablar también sobre lo que es la Asamblea Antirracista. Algunas veces hemos estado por aquí, en otros programas, pero sí queremos hacerlo desde una vertiente educativa, desde cómo podemos trabajar en las aulas, tanto el profesorado como la comunidad educativa. Yo creo que esto es un tema sensible para tocarlo de distintas perspectivas. Y bueno, vamos a buscar no tenemos la solución, ojalá lo tuviéramos, pero sí podemos dar algunas pequeñas pistas o ayudas en las que podemos trabajar y arrimar el hombro en este tema. Bueno, pues Martina, Gaby, buenos días y buenos días. Aquí tenéis vuestro micrófono. Hola, buenos días. Pues sí, desde la Asamblea Antirracista estamos viendo que cada vez más el racismo se extiende y se extiende mucho a partir de las redes sociales. Y bueno, sabemos todo que hoy en día los adolescentes pues tiran mucho de este medio. Y bueno, hemos visto también necesario abordar ese tema porque es esencial que los jóvenes no caigan de primera en ese círculo vicioso que es un círculo de odio en realidad. Así que estamos atentos en esto, en la Asamblea Antirracista. Intentamos tener reflexiones sobre cuáles serían los mecanismos que podríamos tener para abordar a los jóvenes y sensibilizarles a ese tema. Nos estamos encontrando una sociedad que es verdad que parece ser que los jóvenes... a mí me gustaría analizar profundamente eso, porque creo que parece más que más imagen que lo que es realidad. Yo creo que nos están vendiendo como que una juventud cada vez más radicalizada respecto al racismo, cada vez más radicalizada. Pero en cuanto en tanto tiene eso de un componente manipulativo. Yo creo que la realidad no va tanto por ahí. Afortunadamente la juventud va cambiando y va adquiriendo otros valores. Pero es verdad que hay que seguir machacando en este tema, y porque bueno, nos encontramos manifestaciones bastante gruesas, bastante graves. No solamente entre la juventud, sino porque parece que ahora está de moda hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Xavi? Mira, yo quería completar un poco lo que ha dicho Martina sobre la Asamblea, porque ha dicho la palabra clave, que es odio. La Asamblea Antirracista pues surge en Córdoba para dar respuesta a los discursos de odio que hay en Córdoba, como está en todos sitios, pero en Córdoba también. Y entonces en ese sentido pues llevamos ya más de un año trabajando, y bueno, ahora después ya pues, Martina comentará una de las actividades que hacemos que tiene que ver mucho con la educación, ¿vale? Y luego lo que tú decías respecto a lo de los jóvenes, yo creo que sí, que llevas parte de razón, porque es el mismo argumento que hace la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha nos da discurso de odio, nos manipula la información, los datos los tergiversa y, bueno, tergiversar el dato de que la juventud está con ellos, de que se han vuelto racistas, de que dan eso, pues también entra dentro de eso. Yo también dudo que sea mayoritariamente, que los jóvenes sean antirracistas o que sean de ultraderecha. Es verdad que, como decían, no podemos dejar en el empeño de seguir trabajando en esto, porque bueno, la realidad está ahí. Es verdad que hay una tendencia no solamente nacional, sino a nivel internacional. Lo estamos viendo con distintas entradas de gobierno empezó Trump, pero están viniendo en Latinoamérica y bueno, ya tenemos en países europeos personas o personajes, diría yo, que ensalzan el racismo como una bandera, ¿no? Y bueno, es verdad que en las sociedades en las que
supuestamente con la bonanza económica, pero una crisis de valores bastante importante, se agarran a lo primero que se mueve, en este caso es el fruto que están dando, ¿no? ¿Qué es lo que como os preguntaba, qué es lo que rasgos concretos nos estamos encontrando desde la Asamblea en la ciudad de Córdoba? Por localizar un poquito más los casos. Si tenéis conocimiento de algunos, ya no digo exactos, sino tendencias o comportamientos o hechos concretos, si tenemos alguno que conozcamos. No sé, Martina, tú... Bueno, hace ya unos cuantos meses se distribuyeron panfletos en la calle donde decían que cuidado, que por las calles andaban extranjeros, migrantes, en fin. Vago y maleante. Sí. Volvemos. Sí, siempre volvemos a lo mismo. Y bueno, en fin, que esos son hechos graves, no graves, muy, muy graves, y que hay que tenerlo en cuenta porque no podemos quedarnos parados, pensar que eso no pasa nada. No, hay que, desde el punto de vista de una persona que tiene sus valores, que cree en la humanidad, hay que actuar. Y es importante responder a esto, a responder de una forma coherente, responder con los hechos, para dejar que ese círculo de miedo, de odio y luego de miedo siga avanzando y avanzando dentro de la gente, que la población puede llegar a ser muy permeable a eso y es ahí donde hay que actuar y ir de forma muy educativa y enseñar a la gente que esto no es así. Lo que ellos quieren que nosotros pensemos, el miedo que quieren infundir en la sociedad, no tiene raíces concretas, no son verdaderas las raíces donde ellos intentan infundir ese miedo. Y bueno, desde la Asamblea, por ejemplo, enseguida hemos reaccionado y también con otros colectivos, pues de África también se han organizado una manifestación que tuvo una buena repercusión y en fin, que son cosas así que intentamos seguir haciendo. Hace pocas fechas celebrábamos Bueno, la verdad que ha sido un mes de diciembre bastante cargado con el tema de los derechos humanos. Empezamos, también fue el Día del Pueblo Gitano. Son efemérides que hay que celebrar y que hay que reivindicar. Aparte de celebrar, yo creo que son más reivindicativas que celebrativas, porque la realidad pues, es bastante deplorable. Teníamos desde la Asamblea Antirracista una rueda de prensa manifestando las distintas actos racistas que estamos viendo, ya decía, concreto en actitudes cotidianas o en comportamientos, pero sobre todo sobre colectivos dentro de la ciudad. Y a la vez una noticia que decía que la provincia de Córdoba se estaba despoblando, o sea que tenía menos natalidad y que gracias a la inmigración se sostenía. Claro. Con lo cual el discurso es un poco ambiguo. Claro, la manipulación de los datos. Claro, es así. Sí, por un lado está la realidad de los datos y por otro lado está la realidad que quieren que veamos. Y eso influye pues, en los colectivos más débiles, con menos capacidad de crítica. Y bueno, la adolescencia es un mundo que es así, que pueden acceder y pueden entrar. En muchas de las aulas de los profesorados que nos está escuchando, pues posiblemente o seguramente habrá personas migrantes y algunos pues estarán de alguna manera con más facilidad de integración, otros tendrán más dificultades. Yo quería preguntarte, Gaby, tú que estás en la CIGRU, donde tenéis una doble vertiente. Sí. No solamente son rumanos, sino además son rumanos y gitanos. Y además otras que son pobres, muy pobres. Yo creo que esa es la base de todo esto. O sea, yo creo que el problema del racismo realmente es la porofobia, el miedo al pobre, no tanto. Sí, efectivamente. Porque si no tendríamos aquí a varios futbolistas famosos que estarían pasándolo mal, que no es el caso. Que no lo es. Entonces, cuéntanos un poco la experiencia desde una asociación a la que tú perteneces. Un poco qué es lo que estáis diciendo, qué es lo que encontréis, cuáles son las dificultades principales que encontréis, que no las podemos imaginar, pero por detallarlas, por ponerlas sobre la mesa. Sí. Hombre, yo la enfocaría, por el sitio en el que estamos, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la educación. Tenemos que pensar que este colectivo migrante que va a estar en aquellos países donde puedan medio subsistir,
puedan tener o no la suerte de escolarizar a su hijo y a su hija. Aquí en España sí lo hacen, ¿eh? De hecho, pues hay en el ayuntamiento tiene una unidad de calle que se encarga de que estén escolarizados. Pero claro, es solo eso, escolarizados, porque luego el sistema educativo no le da los recursos necesarios para que esas niñas y esos niños puedan integrarse en una sociedad, que puedan salir y que puedan tener una perspectiva diferente a las que tienen sus padres, ¿eh? O sea, yo enfocaría un poco que nuestro trabajo lo dirigimos mucho esfuerzo hacia ese campo, pero estamos muy, muy limitados, ¿eh? Desde aquí, pues claro, en fin, comentaros que nos gustaría mucho que en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, en donde hubiera niños gitanos rumanos escolarizados, pues que doblasen los esfuerzos, que hiciesen todo lo posible para que esos niños tuviesen una escolarización digna, ¿eh? Es la propuesta. Respecto en general del racismo, pues mira, el discurso de odio que comentábamos antes, que se está dando en toda la sociedad y en Córdoba, y por eso salió la Asamblea Antirracista para dar respuesta, ya lo estamos empezando a notar con el colectivo nuestro, ¿eh? Ellos nos comentan en los talleres que hacemos con ellos, ellos nos comentan que están empezando a observar que hay ciudadanos de Córdoba que se les acercan y les insultan, y les dicen que por qué no se van a su país, cosas de este tipo. Eso no lo veíamos hace tiempo, y ese discurso de hoy está calando. Y luego otro apunte con el tema de que son pobres y son el trato que tienen de las autoridades policiales, locales, es un poco diferente. Eso es lo que ellos nos dicen, Si nosotros evidentemente no estamos ni con ellos para cuando sucede, pero sí nos comentan que el trato con ellos es un poco diferente del que tienen con otros ciudadanos, Ha tocado dos puntos, ha tocado un punto fundamental, es el racismo institucional. No solamente a través de los cuerpos de seguridad, sino también, como antes has comentado, desde la propia escuela. Y es que sé que compañeros y compañeras intentan trabajar en clase en muchos casos, pero la administración no lo pone nada fácil. Claro. Para que haya programas específicos, que haya apoyo, que haya personal que pueda... Bueno, sabemos un poco las condiciones de cómo está la educación en Andalucía. Y eso afecta realmente, si afecta normalmente al alumnado, cuando tiene una especificidad como esta que nos relata, pues mucho más, ¿no? Tiene muchas más dificultades, ¿no? Pero es así, ¿no? Sí. Concluyendo un poco, quisiera que nos dierais las breves pinceladas de lo que tenéis, los propuestas que tenéis para poder intervenir en el aula, que una de ellas era el taller, muy rápidamente, y otra me comenta la exposición. Sí, la idea es llegar a los centros educativos y proponer talleres que son más bien interactivos, donde intentaremos sensibilizar pues a los jóvenes a ese problema mismo, a ese discurso del odio que se está fomentando cada vez más, y darles pistas para responder a eso, y también intentar fomentar pues un espíritu crítico en cuanto a toda la información que ellos reciben, sobre todo yo creo de las redes, que son los que están más confrontados, ellos lo que más tienen como información. Entonces la idea es poder proponer eso a los centros y a ver qué tenemos como respuesta, pero nos gustaría mucho ir por ese camino, sí. Sí, pues bien, desde ACIGRU, el colectivo nuestro que trabajamos con los gitanos rumanos, tenemos una exposición de fotografía en la que mostramos la realidad de los asentamientos en Córdoba. Esa exposición gira en torno a temas, creo que son 4, a temas que corresponden a tópicos que tenemos, que la sociedad cordobesa tiene sobre ellos, como por ejemplo pues son sucios y no se lavan, no se quieren integrar, no trabajan, etcétera, ¿no? Y luego, para la exposición, tenemos una actividad global que consiste en dar a las personas que entran una tira de trozos de fotografía, es decir, una parte de fotografía, localizar la fotografía completa y contar la historia que está sucediendo. Y para los centros educativos, que ya lo hemos llevado a algunos institutos, tenemos actividades, si en los centros consideran que pueden hacerlas, tenemos actividades para matemáticas, para filosofía y para lengua. Muy bien.
Pues muchísimas gracias por vuestra experiencia, vuestros recursos. Como siempre, desde USTEA lanzamos esta propuesta a todo el profesorado que vea bien utilizarla, creemos que es interesante, que es necesaria. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Hoy nos ponemos medallas, pero con fundamento. Y es que vamos a hablar con un docente que lleva más de una década demostrando que la investigación no es cosa de laboratorios secretos, sino de aulas que se atreven a cambiar el guión. Hablamos de Marcos Naz, profesor del IE Gran Capitán, doctor en Ciencias Químicas, investigador de vocación y docente de profesión. De esta unión de investigación y docencia nace un proyecto tan interesante y motivador que se merece programas enteros. Hoy Marcos no puede estar físicamente con nosotras, pero hemos hablado con él y esto es lo que nos ha contado. Marcos, empecemos por el principio. Lleva años investigando, enseñando y dándole la vuelta a la forma tradicional de explicar la ciencia. ¿Qué te llevó a buscar una manera distinta de enseñar y cómo nace tu proyecto Fábrica de Ideas e Inventos? ¿Qué tal, Rafael? Pues mira, como bien has comentado, yo inicialmente iba a ser investigador. Yo trabajaba en el CSIC y la verdad que era muy feliz. Yo haciendo investigación, si me había traído a la ciencia, tengo siempre el recuerdo de MacGyver, ¿no? Como un protagonista, en vez de tener Superman, pues para mí mi Superman era MacGyver, como una persona que podía hacer cosas de cosas sencillas, arreglar problemas, ¿no? Arreglar problemas y ayudar a la sociedad. Y yo estaba siendo investigador del CSIC, pues mi carrera estaba encaminada a eso, ¿no? A continuar la investigación y teniéndome que irme fuera al extranjero para hacer un postdoc y luego pues, intentar volver a España para volver a seguir esa investigación. Ya, eso es una manera complicada de ver el futuro, ¿no? Es complicado porque además no sabes seguro si vas a poder trabajar. Entonces surgió en un momento dado la opción de incorporarme a la docencia. Me gustaba la docencia porque yo incluso cuando era investigador era el encargado de muchos aspectos docentes de divulgación científica que había donde yo estaba trabajando. Y entonces, al acceder al sector de la docencia, bueno, pues la formación que habíamos tenido a través del antiguo CAP, que se supone que no formaba para profesores, pero que a nivel de experiencia como docente apenas nos daba, y era mínima, pues tú enseñas por lo que recuerdas de tus profesores antiguos, de nuestra época de niños, o por lo que tú ves de tus compañeros docentes en ese momento. Y bueno, entonces la enseñanza de la física y química, en mi caso, pues era bastante típica, ¿no? De clases magistrales en las que, bueno, pues intentaba transmitir los contenidos que en ese momento se te pedían para los niveles de la ESO, ¿no? La ESO y bachillerato. Lo que pasa es que me di cuenta de que era una pena el hecho de que ni yo disfrutaba impartiendo la ciencia de esa manera y veía claramente que mis alumnos tampoco disfrutaban de lo que yo contaba, cuando yo disfrutaba haciendo ciencia. O sea, yo disfrutaba siendo investigador, yo disfrutaba descubriendo cosas por las que nos encontrábamos alrededor. Entonces, ante eso, me di cuenta de que quizás, como yo disfrutaba siendo investigador, ¿por qué no llevar el método científico, que es lo que yo usaba como manera de trabajo, al mundo educativo? Y entonces ahí donde fue cuando quise incorporar
las etapas del método científico como herramienta educativa. Entonces, lo que hice fue probando y diseñar una metodología, el aprendizaje basado en la investigación, pero con un enfoque personal en el que, como yo también he trabajado para empresas como Cobap, que tenían un fantástico departamento de I+D+I, pues un enfoque en el que la investigación no solamente se quedase en hacer pruebas de investigación, sino que generase esa investigación propuesta de desarrollo, ahí está la del I+D+I, de desarrollo o inventos, que a su vez diesen paso a posibles innovaciones, ahí está el concepto de I+D+I, posibles innovaciones que fuesen desarrolladas por los propios estudiantes o por los estudiantes que venían por detrás. Entonces, este proceso, que evidentemente es un proceso en el que uno se va descubriendo los caminos para hacerlo de manera efectiva en los centros educativos, es un proceso que ha durado varios años. Te hablo de haber comenzado a pensar a hacer esto en el 2011, cuando yo era docente de 2008, y ha sido un proceso de autodescubrimiento en el que te das cuenta de que incorporar esta manera de trabajar, esta metodología ABI más D+I, de manera cíclica, que la llamamos nosotros, tenemos un escudo con el que enseñamos esta manera de trabajar, pues nos está consiguiendo no solamente premios como de trabajo de investigación, de ideas creadas por los propios estudiantes en los centros educativos, ideas que consiguen ellos, sino que te das cuenta de que transforma bastante la dinámica de los centros. Hasta tal punto que lo estamos trasladando a distintos institutos hasta crear una red de centros que tiene incluso un itinerario de investigación que va desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Quiero destacar que existen comunidades autónomas que tienen su propio bachillerato de investigación, y en Andalucía no lo hay. Y eso nos dimos cuenta porque éramos de los pocos institutos, cuando yo trabajaba en Ronda, en el Martín Rivero, que asistíamos a congresos internacionales como Ciencia y Nación. O sea, yo me acuerdo de haber ido a Ciencia y Nación y solamente me encontraba unos compañeros de Cádiz que también promueven esto, y poco más, no había nada más. Y en algunos concursos, como jóvenes investigadores del Ministerio, no participaban casi centros andaluces. Y nosotros fuimos de los primeros que lo hacíamos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no se introduce el concepto de investigación hasta hace unos años, a partir del trabajo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en los centros educativos. Fábrica de Ideas e Inventos se ha convertido en un proyecto de innovación educativa. Marcos, ¿en qué se basa exactamente este proyecto? ¿Cómo se desarrolla en el día a día? ¿Y por qué crees que merece la pena esta metodología? La Fábrica de Ideas e Inventos se ha constituido como un proyecto de innovación educativa que ha sido aprobado por parte de la Consejería de Educación en el año 22, pero que además ha recibido varios premios nacionales e internacionales desde el año 2015. Es decir, llevamos con este proyecto en marcha, y lo que hemos hecho a través de ese proyecto de innovación es crear un protocolo de cómo establecer un itinerario que no tenga tanta complejidad burocrática y en el que los propios estudiantes van decidiendo en qué momento se quieren incorporar o salir para experimentar, para probar y aprender a través de la investigación. Y cuando hablamos de la investigación, me gustaría recalcar que no se trata solamente de investigación científica experimental, sino que nosotros promovemos la investigación en todas las áreas, en las sociales, en las humanidades, en la lingüística, en todos los aspectos, en el arte, en todo. Es decir, porque la investigación no es un concepto de los experimentales, el método científico se aplica a todas las áreas, y eso es lo que transmitimos, hasta tal punto de que ese proyecto de innovación se ha trasladado a un proyecto de investigación y emprendimiento. Entonces, no solamente promovemos la investigación científica, sino que esos inventos, esos desarrollos que generan nuestros estudiantes a partir de sus ideas, que es una de las cosas que queremos destacar, no se trata de que yo le doy las ideas a ellos, nosotros les orientamos a dónde pueden tomar ideas. Nuestro instituto, los que formamos ahora mismo la red, que en este caso ahora mismo somos 4, que tenemos una red casi definida por completo, con 3 o 4 materias creadas de investigación, o en primero de la ESO, en cuarto de la ESO, en primer de bachillerato y en segundo de bachillerato. Es un itinerario en el que por niveles los vamos formando desde los más pequeños, que trabajan en equipos de muchos alumnos, hasta segundo de bachillerato, donde ya se supone que están formados para tener sus propias ideas. Segundo de bachillerato se llama Investigación Avanzada, una materia que además está instaurada en varios centros de Andalucía y algunos de Córdoba, que me la han pedido a mí para establecerla, para tenerla a ellos, que les ha servido para crear esa forma de trabajar a través del método científico, y que son de manera individual lo que ya son capaces de pensar, diseñar, probar y sacar sus propias conclusiones y sus propios resultados de esa investigación que hagan y sus propios inventos.
Claro, muchas ideas son líneas de trabajo que luego en el futuro pues, le dan ideas a los que vienen por detrás. Además, incorporamos de esta manera el proyecto de Jóvenes con Investigadores, porque en cuarto de la ESO hay una materia que se llama Ciencia Ciudadana o Cultura Científica, y en primer bachillerato otra materia que se llama Jóvenes con Investigadores, en la que la formación que ellos tienen, lo que nosotros, desde el punto de vista de investigación, una parte la hacen con nosotros en el centro con proyectos de investigación sobre medio ambiente o aspectos sociales, en equipos de 4 o 3 personas o por parejas, en equipos de ideas propias que se generan en nuestros centros junto con otros centros, como por ejemplo uno de esas redes, que es el IES Martín Rivero, en el que yo estaba antes, o en el Ítaca de Sevilla, de Tomar de Sevilla, o con el CEL López de Vega, que también tiene una parte de disciplina de investigación. Pero durante esos 2 años también pueden participar con proyectos que la propia universidad, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, nos oferta, de tal manera de que nosotros mandamos a nuestros estudiantes a que sean los investigadores los que les enseñen a investigar, pero formando equipos con estudiantes de otro instituto. O sea, se mezclan los alumnos para que tengan la experiencia de cómo intentar desarrollar una investigación, un invento, y obtener un producto, pero partiendo de que no conocen a sus futuros compañeros de trabajo. Lo que pasa en la realidad en un equipo interdisciplinar. Eso les genera Nosotros lo que hacemos es que conseguimos que ese cerebro que no tiene mejor esa creatividad inicial la vayan teniendo. Y además siempre y aumentando el grado de rigurosidad que se les pide a la hora de presentar sus trabajos. Desde ya de 2015 tenemos publicado una manera de diseñar pósters científicos que mucha gente nos toma como referencia, y luego además todos esos trabajos los tienen que presentar tanto en congresos científicos como el de Jóvenes con Investigadores, que se llamaba también antes Science, que llevamos ya 11 años haciendo un congreso, somos los pioneros en Córdoba. De hecho, en Córdoba se celebró el primer congreso científico, el primer congreso de jóvenes investigadores en el 2019, y a partir de ahí pues seguimos haciéndolo, o una vez alternamos con Sevilla y con Córdoba. Marcos, de esta fábrica, como ya nos has comentado, salen muchas líneas de producción. Colaboración entre institutos, eventos donde el alumnado defiende sus investigaciones y otros subproyectos. ¿Qué subproyectos destacarías como motores de esta iniciativa? Uno de los subproyectos que tenemos y en el que estamos muy orgullosos, tenemos varios, pero este es uno de los que más tenemos en marcha, es el proyecto Laboratoys. En este proyecto usamos el concepto de que nuestros jóvenes, nuestros niños, no están jugando ahora todo lo que jugamos nosotros. Cuando realmente esos juguetes, no te lo de juegos de mesa, sino juguetes, con los que nosotros dedicamos horas y horas, juegos de agua, como los Hyper, o juegos del tipo sin básquet, lanzamiento de canasta, pero juguetes mecánicos que los tocábamos con las manos, pues con ellos aprendíamos física que sin darnos cuenta. Y no solamente física, sino que te permitía mejorar aspectos como la concentración, la motivación, la paciencia, ese concepto que la estamos perdiendo, que nos notamos en nuestras aulas. Y este proyecto lo llevamos a 3 niveles distintos dentro del itinerario. El primer nivel es en primero de la ESO. Los alumnos de primero de la ESO les damos libros antiguos, buscan libros antiguos o preguntan a sus familiares para construir sus propios juguetes, como lo hacían nuestros abuelos. O sea, tenemos alumnos que tienen que buscar juguetes con los que puedan medir cosas. No se trata de que aprendan la física, sino que sepan identificar en qué juguete pueden medir o tiempo, distancia, magnitudes que les permitan que si al cambiar algo pues avancen más, avancen menos, etcétera, medir cosas. Entonces se genera ya un concepto de lo que es una variable química, sacan sus tablas, incluso sus gráficas. Fíjate, en primero de la ESO conseguir eso. Y lo llevamos a cuarto de la ESO y primero de bachillerato, donde ya juguetes auténticos antiguos los convierten en materiales donde nosotros la física que damos en cuarto de la ESO la aplicamos de un punto de vista real, porque la física que nosotros damos con nuestras pizarras es física ideal, ¿no? Es física usando fórmulas, pero la realidad se difiere un poco por la presencia del aire, la fricción, etcétera, ¿no? Y con esos juguetes nosotros pueden hacer una comparativa entre lo que es la física que obtiene la fórmula y la física real que miden cuando la aplican en eso. Entonces se trata de un proyecto
que es mucho más amplio, que además lo usamos en colaboración con el Máster de Educación de Física y Química, con Manolo Mora, con Alicia Jurado, en el que mis alumnos de cuarto de la ESO y primero bachillerato les enseñan o le ayudan a los futuros profesores docentes de Física y Química a que usen esas herramientas en el futuro para diseñar sus situaciones de aprendizaje en el que expliquen la física de una manera que a los chicos les motiva una barbaridad y con la que comprenden realmente por qué hacen física y se olvide ese concepto de la física que es tan difícil. Vamos, aquí está claro que el alumnado es el principal protagonista. Se dejan las pantallas a un lado, se manipula y se aprende significativamente. Además, el propio alumnado complementa la formación de los futuros profesores y profesoras. ¿Qué mejor forma de sembrar la semilla de esta innovadora metodología? Marcos, ya que estamos poniéndonos medallas y además simplemente con buscar en Google tu nombre o el del IES Gran Capitán, encontramos premios por todas partes. Cuéntanos cuáles han sido los últimos reconocimientos que habéis recibido tú o tu alumnado. Pues bueno, sí, la verdad es que la verdad que conseguimos premios, pero pues ¿sabes por qué conseguimos tantos premios? Porque son realmente ellos los que hacen sus ideas, los que se convierten en investigadores. Se dan cuenta de que ellos son capaces de hacer las cosas. Ellos son capaces de que sus ideas se pueden llevar a cabo y que cuanto mejor las hagan, mejores resultados van a obtener. Cuando lo hacemos así y no somos nosotros profesores como vemos en muchos sitios, en muchos eventos a los que vamos, que se nota que es un trabajo hecho por el profesor que se los da, ¿qué pasa? Eso a lo mejor incluso me ha pasado a mí al principio, pero cuando lo hacen ellos es cuando realmente un jurado cuando los ve se da cuenta de que sale de ellos y que tienen errores de su estilo. Y, por ejemplo, hemos cedido con 6 finalistas a Ciencia Nación, el centro que más hemos tenido en colaboración con otros centros de la red. Hemos ganado 4 premios, mención de honor, que nos hemos traído de allí de Castellón. Este año pasado, hace 2 años, también conseguimos 2 premios del concurso de jóvenes investigadores del Ministerio, siendo un segundo premio, con lo difícil que es. Hemos estado en Finlandia presentando otros proyectos sobre materiales para personas con discapacidad visual y luego premios que hemos conseguido en el área de las humanidades, con el segundo premio de la historia con un proyecto este año y el año anterior sobre la historia de un político cordobés que además es familiar de uno de mis alumnos y que su historia se estaba perdiendo y la ha recuperado haciendo una investigación puramente aplicando el método científico. O sea, es algo que van saliendo a distintos niveles y conseguimos premios como estos. Entonces, aunque para mí el más premio es que sean capaces de hacer lo que yo hacía en su momento, que es investigar en el instituto. Y de hecho, yo recupero mi parte de investigadora que había perdido y la estoy haciendo con mis alumnos. Muchas gracias, Marcos. Ha sido un placer conocer con más detalle tu trabajo. Y después de ver todo lo que habéis conseguido, pues yo me pregunto, ¿cuántos premios más a nivel nacional e internacional tienen que conseguir estos alumnos y estas alumnas para que alguien de la alta esfera se dé cuenta de que esto funciona y se apueste en Andalucía de verdad por la investigación? Currito, a mi despacho inmediatamente. ¿Qué pasa, señora administración? Que me está asustando. ¿Qué pasa? ¿De dónde ha salido la información de que los centros no están contentos con la climatización adiabática? Pues la verdad, señora administración, es que no funciona bien. Eso dicen los centros, que yo no digo nada. Yo lo que usted diga está bien dicho. ¿Pero cómo se atreven? Si estamos gastando más de 54 millones, que es un pastizal, pero pastizal, para el plan de mejora de tu centro. ¿Qué parte de mejora tu centro no se entiende? Además, vamos a dar una partida extra de 34 millones más para el confort térmico de los centros. Vamos, que todavía me llevo el dinero a otro sitio y ni confort ni nada de nada. Yo de eso no entiendo, pero los centros dicen que siguen pasando calor en verano y frío en invierno, y que además el gasto de agua es bestial, y que eso, sostenible, pues como que no es. De verdad, que lo queremos todo. La climatización adiabática es la mejor del mundo mundial. Díselo a los centros, Currito, pero alto y claro. No, si yo siempre digo lo que usted me dice, esté de acuerdo o no lo esté. ¿Cómo que no estás de acuerdo conmigo? Currito, lo que yo digo va a misa y punto. Amén, señora administración. Déjate tonterías y al grano. ¿Qué problemas tiene la diabática? Pues mira, por lo visto se crean malos olores, bacterias. Al hacer tanto calor en Andalucía, la disminución de temperatura es muy limitada. Ya veo.
El problema real es que nos va a costar mucho mantenerla para que funcione bien. Currito, cambio de planes. Escribe. Escribo. Diste usted, pero despacito, señora administración. Mejora del plan de mejora. Por la presente, se va a comprar un abanico a cada niño y niña. Y una mantita, de las baratas, claro. ¡Hala! Ni frío ni calor y todos contentos. Pues no sé yo si vamos a contentar a alguien con esto, pero yo, como siempre, chitón. Y hasta aquí llega el 4º capítulo de Usteando. Bueno, ya sabéis dónde nos podéis escuchar y dónde estamos a disposición de vosotras y vosotros. Lo que sí está claro es que si te ha gustado este programa, compártelo con tus amistades. Y si no te ha gustado, lo compartes con quien te caiga mal y que se fastidie. Nos vemos el mes que viene. Luchamos en las aullas, luchamos en la calle, con libros y pancartas. No hay quien nos calle, ni ratios abusivas, ni falta de recursos. Usted haga la cara, no vende sus discursos. Esto es usted.